Imagina una ciudad suspendida entre el cielo y la roca, levantada sobre montañas ásperas a más de 700 metros de altura. Una ciudad que no solo fue testigo de la historia, sino el escenario donde el destino de la humanidad cambió para siempre. Una ciudad cuya piedra blanca reflejaba la luz del sol como si estuviera cubierta de fuego. Una ciudad cuyo templo brillaba con oro hasta cegar la vista. Una ciudad que provocaba lágrimas a quienes la veían y hacía temblar el corazón de quienes pronunciaban su nombre en oración desde tierras lejanas a Jerusalén, la ciudad santa. Pero hoy no vamos a mirarla como turistas modernos. Hoy vamos a retroceder 2000 años. Vamos a caminar por sus calles polvorientas. Vamos a sentir el olor del humo y la sangre. Vamos a escuchar el ruido ensordecedor del mercado. Vamos a percibir la tensión política que vibraba en el aire. Y quédate conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió en esa ciudad no es solo un relato antiguo, es el punto de inflexión que todavía define nuestra realidad. Si este viaje te impacta, quiero que lo escribas en los comentarios, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que ves la historia para siempre. Jerusalén se alzaba en las montañas de Judea como una fortaleza de piedra clara. Desde la distancia parecía una corona blanca sobre las colinas. Durante casi 1000 años había sido el corazón espiritual del pueblo judío. Allí David estableció su trono. Allí Salomón levantó el primer templo. Allí los babilonios destruyeron todo y llevaron al pueblo al exilio. Allí regresaron bajo el dominio persa. Allí resistieron influencias griegas. Y en tiempos de Jesús estaba sometida al poder implacable de Roma. Era una ciudad diseñada para unos 80,000 habitantes permanentes. Pero durante las grandes festividades, especialmente la Pascua, la población podía triplicarse o incluso cuadruplicarse. Algunos cálculos hablan de 250,000 o 300,000 personas abarrotando sus calles. Imagina la presión sobre el agua, la comida, el espacio. Imagina la marea humana entrando por las puertas con animales para sacrificar, hablando en diferentes idiomas, trayendo consigo expectativas mesiánicas y resentimiento contra el imperio. Y en medio de esa multitud, un hombre entra montado en un burro, recibido con palmas y gritos de esperanza. Pero antes de llegar a ese momento decisivo, necesitamos comprender la ciudad que lo rodeaba. Jerusalén estaba dividida por el valle del Tiropeón. En lo alto, al oeste, se encontraba la ciudad alta, el barrio de la élite. Al este y sur se extendía la ciudad baja, donde vivía la mayoría del pueblo. La diferencia entre ambas zonas no era solo topográfica, era un abismo social. En la ciudad alta se levantaban mansiones de piedra caliza finamente trabajada, casas de 2 y 3 niveles con patios interiores, mosaicos coloridos, frescos al estilo romano, columnas elegantes y cisternas privadas. Había baños rituales excavados en la roca, bodegas con vino importado, almacenes de aceite y especias traídas de tierras lejanas. Las familias sacerdotales que controlaban el templo vivían allí. Habían acumulado riqueza mediante impuestos religiosos, cambio de moneda, comercio de animales para sacrificio y su estrecha relación con Roma. En sus mesas estaban llenas de carnes selectas, pescado fresco del Mediterráneo, frutas exóticas, pan blanco y vino de calidad. Sus hijos estudiaban idiomas internacionales. Sus esposas lucían joyas de oro y piedras preciosas, mientras proclamaban fidelidad a la ley. Disfrutaban privilegios propios de la aristocracia imperial. Ahora desciende conmigo al otro lado del valle. La ciudad baja era un entramado denso de callejones estrechos, casas pequeñas de 1 o 2 habitaciones, construidas con piedras sin pulir. Varias generaciones compartían el mismo espacio, sin decoración, sin lujo, sin privacidad. Las calles eran angostas, algunas apenas permitían el paso de 2 personas. No estaban pavimentadas en su mayoría. El polvo se levantaba con cada paso. En invierno, el barro convertía el tránsito en una lucha. Animales circulaban libremente en burros cargados, cabras, gallinas, perros. El olor era penetrante a humo de hornos, sudor humano, estiércol, restos de comida en descomposición. Aquí vivían carpinteros, herreros, alfareros, pescadores, paunaderos,
cuchidores, jornaleros, personas que sobrevivían día tras día. Una enfermedad podía arruinarlos, una deuda podía convertirlos en esclavos. Y es en este ambiente donde Jesús pasó gran parte de su tiempo, hablando con los que nadie escuchaba, comiendo con los marginados, tocando a los enfermos. Las avenidas principales contrastaban con los callejones. Herodes el Grande había ordenado pavimentar la vía central con enormes losas de piedra blanca. Una calle monumental atravesaba la ciudad hacia el templo, con columnatas que ofrecían sombra. Allí se concentraba el comercio. Vendedores gritaban ofreciendo corderos, cabras y palomas para sacrificios. Pescado del mar de Galilea y del Mediterráneo se exhibía en mesas improvisadas. Se vendían frutas, aceite, miel, telas, cerámica. El ruido era constante en regateos intensos. Animales balando, martillos golpeando metal, ruedas chirriando, niños corriendo, mendigos pidiendo limosna, y una mezcla de idiomas llenaba el aire en arameo, hebreo, griego, latín. Peregrinos de Egipto, Mesopotamia, Asia Menor, Roma y el norte de África caminaban juntos. Jerusalén era un centro internacional, pero todo giraba alrededor de un solo punto en el templo. El templo reconstruido por Herodes era una obra monumental. La explanada abarcaba más de 15 hectáreas. Muros gigantescos sostenían la plataforma. Algunas piedras pesaban más de 100 toneladas. El edificio principal estaba revestido de mármol blanco y decorado con oro. Bajo el sol, su brillo era casi cegador. Parecía una montaña de nieve, coronada de fuego. Había varios atrios. El atrio de los gentiles era amplio y abierto. Allí enseñaban los maestros. Allí se cambiaban monedas romanas por moneda aceptable para el impuesto del templo. Allí se vendían animales. Y allí un día Jesús volcó las mesas de los cambistas, denunciando la corrupción que había transformado la adoración en negocio. Más adentro estaba el atrio de las mujeres, con cofres para ofrendas. Luego el atrio de Israel, reservado para hombres judíos. Después, el atrio de los sacerdotes, donde se erguía el altar de sacrificios. Un altar enorme, donde cada mañana y cada tarde se ofrecía un cordero. La sangre corría por canales. El humo ascendía al cielo. Durante la Pascua, miles de corderos eran sacrificados en pocas horas. El sonido era abrumador en trompetas, cánticos, balidos, gritos de sacerdotes coordinando el ritual. Y dentro del edificio, el lugar santo y el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba allí una vez al año. En tiempos antiguos había estado el arca del pacto, pero ahora estaba vacío. Solo una roca, un espacio sagrado sin el símbolo visible de la presencia divina. ¿No es irónico? Un templo glorioso por fuera, vacío en su centro. Mientras tanto, la tensión política crecía. El sumo sacerdote Caifás representaba la élite que colaboraba con Roma. Los fariseos enseñaban la observancia estricta de la ley. Los celotes promovían la rebelión armada. Los esenios esperaban una guerra apocalíptica. Soldados romanos vigilaban desde la Torre Antonia. El prefecto Poncio Pilato acudía en las fiestas para prevenir disturbios. El ambiente era una mezcla de fervor religioso y pólvora política. Y entonces comienza la última semana de Jesús. Entra en la ciudad aclamado en enseña en el templo. Confronta a las autoridades. Habla de juicio, habla de destrucción. Llora sobre Jerusalén. Es arrestado de noche, juzgado de manera irregular, entregado a Pilato, porque el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar. Es azotado, han burlado, han condenado. Lleva su cruz fuera de las murallas hasta el Gólgota, un lugar visible desde un camino transitado. Allí es crucificado, no en el esplendor dorado del templo, sino en la vergüenza pública. Jerusalén, la ciudad que esperaba redención, crucifica al que proclamaba traerla. Pero 3 días después, una tumba vacía cambia el panorama. Guardias aterrorizados, mujeres sorprendidas, discípulos transformados. Durante 40 días, el resucitado se aparece a muchos. Luego, asciende desde el Monte de los Olivos. Jerusalén se convierte en el lugar donde nace la iglesia
en Pentecostés. Sin embargo, menos de 40 años después, la ciudad enfrenta su juicio histórico. La rebelión contra Roma provoca un asedio devastador, hambre extrema, violencia interna. Finalmente, en el año 70, las legiones romanas destruyen el templo. El fuego consume el santuario. Las piedras son derribadas. No queda piedra sobre piedra. El sistema sacrificial termina. El sacerdocio desaparece, pero el mensaje del crucificado resucitado ya se ha extendido por el imperio. Iglesias surgen en Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma, en Jerusalén cae, pero el mensaje se expande. Hoy, excavaciones arqueológicas permiten caminar por calles antiguas, ver escalones que llevaban al templo, tocar piedras que existieron en tiempos de Jesús. Pero la pregunta permanece: si hubieras estado allí, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías seguido a la multitud? ¿Habrías permanecido en silencio? ¿Habrías creído cuando todo parecía perdido? Jerusalén era una ciudad de contrastes extremos en riqueza y miseria, devoción y corrupción, esperanza y desesperación. Y en ese escenario ocurrió lo impensable en el Creador. Caminó como hombre, el rey fue juzgado, la vida murió y la muerte fue vencida. Si este recorrido despertó algo en ti, no te quedes en silencio. Escribe en los comentarios qué parte te impactó más. Suscríbete ahora para no perder los próximos episodios donde exploraremos otros lugares clave de esa época. Comparte este video con alguien que necesite entender el trasfondo real de estos acontecimientos, porque Jerusalén no es solo una ciudad antigua, es el punto donde el cielo tocó la tierra de la forma más inesperada. Y entenderla es entender el centro mismo de la historia humana.